Bienvenidos a los podcasts CompuTrabajo, un espacio dirigido a los profesionales de recursos humanos, porque las personas son el centro de toda estrategia. Muy buenos días a todos, es un gusto para CompuTrabajo recibirlos en este espacio para que compartamos experiencias, buenas prácticas y diferentes perspectivas en la gestión del talento y los recursos humanos en este año 2022, en el que ya contamos con una experiencia más sólida en términos de adaptación en el actual contexto. Mi nombre es Lina Benítez, responsable de soluciones de reclutamiento y marca empleadora para clientes en CompuTrabajo, y me emociona el poder compartir en esta sesión en la que vamos a conversar en detalle sobre la metodología para la gestión del cambio y algunos de los lineamientos para su correcta implementación. Y para eso, pues nosotros quisimos medir el pulso al respecto de la metodología establecida para la gestión del cambio en las empresas. Por ello, lanzamos una encuesta a nuestro público a lo largo y ancho de Latinoamérica en LinkedIn, encuesta que fue respondida por alrededor de 3,000 profesionales de recursos humanos y de gestión de talento. Estos fueron los resultados. En primer lugar, el 7% de las personas indicó que en su empresa existe un departamento como tal encargado de la gestión del cambio. Por otra parte, el 15% indicó que esa metodología surgió a raíz de la pandemia. También encontramos en los resultados que el 29% de los profesionales nos dice que la empresa gestiona el cambio conforme va surgiendo la necesidad, y un 49% de las personas encuestadas afirmó que esta metodología no existe, puesto a que las prioridades de las empresas están enfocadas en otras áreas. Para entender un poco más sobre la metodología de la gestión del cambio, hoy nos acompaña Andrés Gómez, psicólogo especialista en psicología clínica, también es especialista en gerencia del desarrollo humano de la Universidad EAFIT. Actualmente cursa una maestría en estudios del comportamiento y además cuenta con una experiencia de más de 8 años en procesos de desarrollo humano, liderazgo, cultura, marca empleadora y gestión del cambio en empresas como Talma, Holcim y LFS, entre otras. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Lina, no, a ti muchas gracias también por la invitación y espero que sea un rato muy agradable, que podamos conversar bien rico sobre este tema que me apasiona mucho. Así va a ser, Andrés, y obviamente pues te agradecemos por compartir todo ese conocimiento que tienes por aportar. Para iniciar, Andrés, esta conversación, nos gustaría que nos comentaras a qué hacemos referencia específicamente cuando hablamos de la gestión del cambio. Bueno, yo creo que para comenzar a hablar de gestión de cambio es entender a una organización como una persona. Entonces hablamos de gestión del cambio en dos momentos. Uno, cuando nos enfrentamos a una crisis porque identificamos un vacío y no tenemos con qué llenarlo o no tenemos bien las herramientas definidas para afrontar esta crisis. Y número dos, hablamos de gestión de cambio cuando sucede de un momento planeado de transformación, que queremos impactar el negocio, que queremos transformar la identidad de la organización y que queremos que esta nueva forma sea entregada a la población corporativa para que sea interiorizado como parte de la cultura. En estos dos momentos hablamos de gestión del cambio. Muchísimas gracias, Andrés, y quiero rescatar aquí que es importante esto último que dice sobre hacer que la gente interiorice ese cambio más allá pues de la circunstancia a la que nos haya llevado el cambio, y pues te agradezco que nos hagas esa claridad de en qué momentos ocurre particularmente la gestión del cambio. Aquí pues ya habiéndome respondido un poco con lo que nos acabas de mencionar, quisiera que nos comentaras, Andrés, ¿cuándo es necesario plantearse un cambio organizacional y cuáles son esas señales para identificarla? Pero yo creo que la gente siempre piensa, y me parece particular la encuesta por esto, que solamente se debe implementar cambio cuando hay una crisis, por ejemplo, o una situación como lo fue la pandemia. Sin embargo, uno debe plantearse un cambio organizacional cuando el contexto del negocio comienza a moverse, cuando se cambian las políticas, cuando hay nuevas tendencias laborales, o porque incluso las generaciones que se mueven e ingresan al mundo laboral empiezan como a hacer una transición. En ese momento hay que hacer un cambio organizacional, porque lo primero que implica cambio es lograr ser competitivos. Esa es la respuesta más lógica, ¿cierto? Cuando hay un cambio en el contexto. Sin embargo, las organizaciones deben estar siempre en una continua revisión de sus procesos, reinventándose frecuentemente en sus formas de hacer las cosas, la forma en que se gestiona el talento y la manera en cómo nos relacionamos con el cliente. Todas estas son las señales que a nosotros nos deben decir, hey, debe haber siempre un cambio en la organización.
Entonces, cuando mencionabas que el 29% no tienen, perdón, que el 29% solo gestiona cambio cuando surge una necesidad o cuando hay una pandemia, por ejemplo, que es el 15%, a veces uno se pregunta, bueno, si la prioridad de las organizaciones es el talento, por ende, el cambio es una necesidad estratégica. Así es, Andrés, el cambio es una necesidad estratégica para las empresas y además es la constante de la vida en el mercado laboral y obviamente también en el contexto de las empresas, y por eso aplaudo esa invitación que haces a la revisión constante de la gestión del cambio. Andrés, por otro lado, nos gustaría que nos contaras, una vez hecho ese diagnóstico, ¿cuáles son esos elementos que consideras que se requieren en la configuración de una metodología, pues, para el cambio? Bueno, yo creo que esto requiere un balance en la visión del negocio. Lo que implica esto es que las primeras personas que deben montarse como al avión del cambio es el nivel directivo, porque los directivos de una organización son los principales promotores de los cambios y quienes deberán darle un lugar estratégico en su forma de gestionar el trabajo. Si para las altas directivas o para la alta gerencia de una organización la transformación de su gente, de sus procesos, del mejoramiento continuo, de incluso el desarrollo, no es una prioridad, digamos que el cambio no va a marchar en la medida que queremos, sino que van a ser como temas muy superficiales y no van a durar y no van a tener una sostenibilidad en el tiempo. Dicho esto, también requiere, aparte del nivel directivo, que se incluya en la cultura de la organización, porque cuando hablamos de cultura hablamos de la identidad del negocio. Por ende, quienes participamos de esa identidad o quienes la compartimos o quienes nos involucramos en ella, en la medida en que yo adopto esa identidad, es decir, esa transformación que se va a generar a través de la cultura y a través de la alta dirección de la organización, ya hablamos de una identidad colectiva y el cambio allí va a ser mucho más favorable una vez hecho el diagnóstico de todo este contexto. Entonces, para resumirte, ¿cuáles son los elementos que se requieren para que esto funcione? Uno, que se incluya el tema de transformación y gestión del cambio dentro de la estrategia y la visión del negocio. Número dos, un nivel directivo incluido en esta transformación. Y número tres es incluir todo el tema de transformación en todo el tema de identidad corporativa, es decir, dentro de la cultura organizacional. Así es, Andrés, muchísimas gracias, muy clara la información. Andrés, hablando ahora para darle mayor profundidad a estos elementos, nos gustaría entender cuál es ese proceso o ese paso a paso para garantizar una transición efectiva y regulada hacia el cambio. Bueno, la gestión del cambio tiene muchas metodologías, muchos protocolos, muchas formas de intervenirse en las organizaciones. Tú lo mencionabas al principio y hay guías que son solamente guías y en el papel está muy bien, pero la práctica es otra. Por eso en la anterior pregunta hablamos mucho del contexto. El contexto de una organización define la forma en que intervenimos la transformación y el cambio. A mí particularmente me gustan mucho tres modelos. Uno es el de Lewin y él habla de tres como stage o momentos. Uno que se llama como el descongelamiento, y aquí es donde yo como tengo claridad de lo que está pasando, identifico las necesidades de cambio que se necesitan y también empiezo como a comunicar y a sensibilizar a las personas referente al impacto para preparar. El segundo stage es el cambio, es donde yo implemento el cambio puntual y donde empiezo a generar las prácticas y las formas para el mantenimiento del cambio a largo plazo. Y obviamente como proveer a las personas las herramientas para que se sostengan el tiempo. Y la tercera es nuevamente el recongelamiento. Con recongelamiento lo que implica es, como ya hay una práctica, es decir, ya hay un hábito sostenido en el tiempo para las personas, por ende, es parte de la identidad cultural y corporativa de la organización, lo que ya yo tengo que hacer es empezar a involucrar estas prácticas en los diferentes procesos para que sea claramente un interés compartido. Ese es el primero. El segundo es el ADKAR, que creo que es el más conocido. Implica conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y refuerzo. A grandes rasgos y a forma superficial, el ADKAR implica es asegurar que las personas de la organización comprendan la necesidad de este cambio, hacerlos que deseen moverse en ese cambio, dotarlos de entrenamientos, fases y modelos de capacitación que les impliquen interiorizar este cambio, tener la habilidad para que las personas solas puedan ya adentrarse al cambio, incluso ser embajadores del mismo. Y el refuerzo es cómo yo hago para que se sostenga en el tiempo este cambio, no solo en las personas, sino también en los procesos y en la cultura. Entonces mira que las dos formas, el ADKAR y el de Lewin, se conversan mucho en las mismas cosas. Pero hay una que me gusta mucho cuando son cambios rápidos, que es el nudge. Y el nudge es como un paso a paso para implementar como una mentalidad en las personas a través de los refuerzos y los castigos. Castigos entendido como quitar algo del ambiente que sea
positivo o negativo para incrementar un comportamiento. Y esto lo que nos dice es cuando está un cambio rápido, por ejemplo, un cambio de cargo, unos cambios de salarios, unos cambios de jefe, por ejemplo, que implican que la adaptación sea mucho más rápida, lo que hacemos es establecer un modelo muy ágil para que las personas interioricen ese cambio desde antes, el durante el cambio y el después. En resumen, Lina, ¿esto qué implica? Tener a todos los directivos de la compañía a bordo nuevamente para este cambio, crear canales de comunicación para manejar efectivamente la incertidumbre, que eso para mí es lo más importante en cuanto a la gestión de cambio, equipar al liderazgo en su forma de comunicar las cosas, tener una cultura alineada a la transformación que queremos que suceda y finalmente tener unos planes de entrenamiento para acompañar la interiorización del cambio. En este pequeño resumen ahí te doy como los 3 modelos de los que te hablé, ese paso a paso para que el cambio suceda. Directivos, canales de comunicación, equipar al liderazgo, una cultura alineada a la transformación y planes de entrenamiento. Muchísimas gracias, Andrés. Ahora nos gustaría que nos comentaras como Departamento de Recursos Humanos, nuestra gestión del cambio debe apuntar a 3 frentes, como lo sabemos, que son candidatos, colaboradores y como tal, nosotros como área de la compañía. En ese sentido, ¿con qué herramientas y criterios podemos abordar estos 3 contextos? Bueno, yo creo que recursos humanos o gestión humana en los últimos 2 años, por ejemplo, ha dado un brinco interesante porque ya no podemos hablar de procesos estáticos o procesos que no fluyan con la realidad del mundo, como lo fue la pandemia, por ejemplo, o incluso antes en las transiciones generacionales, en los cambios de mentalidad, temas de adaptación. Este cambio es interesante porque gestión del cambio en sí es una experiencia. Entonces, si construimos nuestros procesos de talento como un viaje de experiencia, dentro de la organización podemos tener una claridad muy funcional del qué y cómo funciona recursos humanos, cómo recursos humanos le aporta a la sostenibilidad del negocio y finalmente cómo esto va a promover la fidelización. Entonces, con los candidatos es empezar a adentrarlos y llevarlos en una aventura dentro de la compañía para que sientan que es que la compañía es un buen lugar para trabajar, que la compañía tiene todo lo que necesitamos para responder a una necesidad, por ejemplo, de los clientes. Y ya cuando son colaboradores, ya que ellos perciban y se vuelvan embajadores del cambio porque ya han vivido esa experiencia, ya ven la realidad y saben que no fue algo vendido solamente para que vinieran a trabajar con nosotros, sino que es algo que se vive dentro de la cultura del negocio. Hay algo muy claro acá y es que cultura siempre es la sombrilla de todos los procesos de gestión humana y cambio es como ese eje transversal que atraviesa todo y que se acompaña por la cultura. Entonces, nuevamente acá, cambio es una experiencia y como recursos humanos tenemos la fuerte responsabilidad de facilitar y promover esa experiencia del candidato, del colaborador y muy importante también del cliente. Muchísimas gracias, Andrés, y así es, el cambio es una experiencia. Bueno, Andrés, y ya para ir cerrando esta charla tan interesante, quisiera que nos comentaras si una vez implementada nuestra metodología del cambio, ¿de qué manera nosotros podemos evidenciar la efectividad y cómo se logran también mantener esas buenas prácticas? Mira, lograr que las prácticas favorables permanezcan en el tiempo se logran cuando nuestros procesos de gestión humana y las personas de recursos humanos logran tener una voz en la mesa, cuando somos tenidos en cuenta en las decisiones organizacionales e involucramos los líderes en nuestras decisiones de talento. Esto implicará tener un buen relacionamiento entre recursos humanos y los demás procesos y sobre todo que recursos humanos comprenda cómo funciona el negocio. Esto quiere decir mucho que la organización debe empezar a involucrar a la gestión humana dentro de sus decisiones. ¿Esto qué implicará? Que recursos humanos también tenga el coraje, la capacidad y sobre todo la facilidad de innovación para mostrar cómo todos los procesos que tiene asociados a su estrategia de talento sostienen el negocio a través de la fidelización, de la cultura, del cambio, de un proceso de selección supremamente bien definido a estas políticas, de un buen proceso de entrenamiento, de un buen tema a nivel de clima y de compensación, etc. Finalmente, cambio lo que va a permitir a través del tiempo para que permanezca como una práctica organizacional es que la experiencia tenga coherencia con el resultado del negocio. Así es, Andrés, muchísimas gracias por mencionarnos y como tal la experiencia que nos lleva el cambio es lo que nosotros debemos gestionar y aquí la invitación, si no se ha hecho, es a esos departamentos de recursos humanos que aún no han alzado por completo su voz a que lo hagan porque como tal los departamentos de recursos humanos
somos los líderes de la gestión del cambio al interior de las organizaciones, porque somos quienes sumamos e integramos a la compañía esos talentos que también nos van a ayudar a transitar por el cambio para llegar, pues obviamente, al éxito y a altos niveles de productividad. Y bueno, de esta manera cerramos esta sesión de metodología del cambio, no sin antes darle las gracias a Andrés por compartirnos estas prácticas y estas excelentes estrategias para lograrlo de manera eficiente. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias. Lina, gracias a ustedes, y también me uno a esa invitación tuya y a las organizaciones para que realmente le den una prioridad o empiecen como a explorar todos estos temas de gestión de cambio y transformación, porque realmente a largo plazo dan un tema favorable y positivo para los resultados del negocio. Gracias, Lina, nuevamente. A ti, Andrés, muchísimas gracias, y gracias también a quienes nos escucharon en esta emisión. Les quiero dar las gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que pueden escuchar más contenido de nuestro podcast en nuestros canales de YouTube, Spotify y Vbox. También los invito a visitar nuestras redes sociales y nuestro blog de empresa, en el que también encontrarán más contenido de valor para sus gestiones. Recuerden, mi nombre es Lina Benítez y nos escuchamos en una próxima sesión. Hasta pronto.